Bueno, primero que nada, muy buenos días o buenas tardes. Nosotros somos el equipo 6, estamos integrados por mi compañero Ángel Adí Nieto Rivera, mi compañera Laura Estefanía Soberanis Vargas, mi compañera Salomé Paul Cruz y su servidor Oscar Alberto González Montejo. Nosotros vamos a explicar el tema del dadaísmo, vamos a hablar un poco acerca de su origen, explicar que este fue un movimiento artístico, un movimiento antiartístico, antipoético, etcétera. También vamos a hablar un poco acerca del origen del nombre, de origen del Dada, también un poco acerca de sus características, sus principales artistas, los fundadores, las principales obras, las obras que más sobresalieron, etc. Buenas tardes, mi nombre es Salomé Paul. Somos el equipo 6 de la licenciatura de diseño gráfico del primer cuatrimestre. Este es nuestro examen ordinario. Bueno, a nosotros nos tocó hablar de la vanguardia del dadaísmo. Antes de que empecemos, para entender sobre esta cultura, tenemos que saber que Dada significa las primeras palabras de balbuceo de un niño. Estos autores se basaron de este tipo de balbuceo, por eso da el nombre de dadaísmo. Dadaísmo es una corriente o una cultura que surgió en el siglo XVI durante la Primera Guerra Mundial, en el cual muchos de los artistas estaban en contra de los valores o en contra del movimiento artístico. Por eso se le dice que ellos fueron los primeros precursores en hacer la cultura muy diferente. De igual manera, se comenta que hay muchas personas que pasaron, hicieron y sobre todo le dieron impulso a esta cultura. A continuación, les paso a mi siguiente compañero que les hablará más sobre el movimiento y quiénes fueron los principales fundadores o los principales precursores de esta cultura. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las características del dadaísmo. El dadaísmo era considerado un movimiento antiartístico y antipoético, ya que iba en contra de los parámetros tradicionales a las artes y la literatura que tenían movimientos anteriores. Se caracteriza porque en esta época se aplicó por primera vez técnicas no convencionales como es el fotomontaje y el collage. También fue considerado un estilo de vida y mostró una actitud irrespetuosa que apoyaba al anarquismo y el pensamiento ilógico e irracional. Se caracterizaba porque los dadaístas tenían un cierto gusto por el caos, el azar, el escándalo y el desorden. Sus expresiones artísticas se basaban más en la espontaneidad y la irreverencia. El contenido de estas obras era de manera irónica y agresiva. También se caracterizó porque mostró oposición a su entorno y a la estructura social. Era un movimiento artístico que partía básicamente de lo absurdo. También exponía el rechazo a las manifestaciones políticas y nacionalistas. Y por último, se caracterizó porque esta dio origen al movimiento posterior, que fue el movimiento del surrealismo. Bueno, hablando un poco acerca de los artistas destacados o de los fundadores del dadaísmo, podemos encontrar a Hugo Ball, que fue un escritor y poeta alemán considerado como el fundador del dadaísmo. Incluso se dice que fue el primero en escribir textos acerca de este movimiento. Una de sus obras importantes sería el Kirway. También tenemos a Tristan Tzara, que fue un poeta romano, fundador y exponente de igual manera del dadaísmo. Se caracterizó por ser antiartístico y antipoético. Una de sus obras más importantes es Los 7 Manifiestos Dadas. También podemos encontrar a Jean Arp, que fue un poeta franco-alemán y uno de los fundadores de igual manera del dadaísmo. Una de sus obras más sobresalientes podemos destacar a
su obra de Pastor de Nubes y Pez y Bigote. También podemos destacar, bueno, podemos poner como artista destacado a Marcel Duchamp, que fue un artista francés de la tendencia dadaísta. Fue reconocido por su principal aporte al movimiento conocido como los ready-made, este consistía en sacar objetos de la realidad y situarlos en un espacio artístico por la simple acción del artista. De sus obras más sobresalientes podemos encontrar El Gran Vidrio, su obra de rueda sobre un taburete y su obra de La Fuente, que fue, digamos, la más destacada y sobresaliente de este movimiento artístico. Caraway fue un poema escrito por Hugo Ball. Lo interpretó vestido con un traje de papel, como si fuera miembro administrativo. Lo representó en el Cabaret Voltaire, en Zúrich, en 1916. El lenguaje del que proviene aparentemente no tiene un significado y las tipografías fueron seleccionadas al azar. 7 manifiestos Dada. Un texto escrito en plena Guerra Mundial por Tristan Tzara. En ese entonces el autor trató de dar a conocer el movimiento Dada en una serie de 7 manifiestos. Algunas obras que sobresalieron fueron La Fuente, LHOQ y El Gran Vidrio, las 3 por Marcel Duchamp. LHOQ fue una obra por Marcel Duchamp en el año 1919. Es un ready-made, ya que se tomó un objeto cotidiano, y que en este caso fue una postal con una reproducción de la obra de Leonardo da Vinci, y se le realizó una leve modificación con un lápiz. Es decir, el autor la realizó y la firmó, razón por la que ya es considerado arte. El autor trató de transmitir su idea, que los autores en ese entonces no ofrecían a los espectadores lo que se les prometía, y estaba cansado de esa aura divina que se les atribuía a los artistas. Aunque esta obra para muchos es una ofensa debido al nombre, ya por eso se le atribuye una controversia muy grande a esta obra. La Fuente, por Marcel Duchamp, en el año 1917. El autor formaba parte del jurado de la Sociedad de Artistas Independientes. Compró un mingitorio de porcelana, el cual lo firmó con el seudónimo R. Mudd. La sociedad lo rechazó. Muchos ven una versión más moderna de la lluvia dorada de la Danae. Otros ven la representación del útero de una madre. O inclusive, otros ven la situación geopolítica en 1917. Sin embargo, la obra no tenía un significado aparente. Lo que se empezó a decir que los espectadores comenzaron a ver la belleza de los objetos cotidianos, lo que comenzó el arte conceptual. Bueno, ahora nos toca hablar sobre lo que vendría siendo la conclusión del tema ya visto, lo que vendría siendo el dadaísmo, ¿no? Pues al indagarnos sobre el proceso de desarrollo de este proyecto, pudimos investigar lo que vendría siendo pues la definición exacta, lo cual no termina de ser impresionante porque son distintas formas de arte expresadas en una sola. Ya vimos que estaba lo que es la literatura, diseño gráfico, entre otras, ¿no? Y suena bastante interesante realmente, y lo es. También pudimos comprobar que, pues, estas personas no buscaban la guerra, por el contrario, a pesar de haberse desarrollado en lo que vendría siendo la Primera Guerra Mundial, las personas que perseguían esta corriente para nada buscaban la guerra, no buscaban esto, solo buscaban expresarse de alguna forma artística. Y es que vimos diferentes obras y también vimos diferentes autores. Y si nos ponemos a analizar bien, vamos a ver que realmente son todos bastante interesantes. Como cualquier obra literaria, como cualquier diferente movimiento artístico, tiene lo suyo. ¿Y qué es lo que tenía el dadaísmo? Que tenía literatura, tenía diseño gráfico y tenía un montón de cosas. Entonces, podemos concluir que ha sido un tema bastante interesante, bastante extenso, en lo que cabe de la palabra, que tiene un origen bastante
pues bastante casual, bastante interesante, histórico, como todos, y que realmente es un movimiento artístico bastante interesante y bastante curioso de investigar. Así que pues es lo que podemos concluir. Ojalá les haya gustado pues nuestro proyecto y esto ha sido todo por nuestra parte.